La presencia, venir a compartir esta linda noche que es la previa del Día de los Enamorados. Yo Ara, empezaron a Bojera Guaraní. Y formamos parte de la casa del escritoróloga, varios de los que están de aquí presentes, en el caso de Chiquita Barreto, nuestra compañera escritora, también su hermano Aníbal, que está allí, ya está presente para compartir con nosotros. Está Carmen Casartelli y Mario, quien está allá por el fondo preparando algunas cositas que después vamos a invitarles como siempre a compartir. Está Mabel Pedroso, está Amanda, acá Paulino Gómez y Blas Alcaraz. Allí llega Amanda Pedroso, y está Blas Alcaraz y el grupo de teatro Arte Escénica, que va a presentar esta noche una hermosa obra que es producción acá de Mabel Pedroso. Esta fecha es una fecha que anualmente, desde el año 2012, en mayo de 2012, el escritoróloga empezó sus actividades. La finalidad es reunir a la gente que se dedica a la producción literaria en nuestro país, en cualquiera de los géneros: poesía, cuento, teatro, en fin, todos aquellos que en este caso quieran compartir esa actividad pueden hacerlo también con nosotros. En cualquiera de los casos, si aquí esta noche hay gente que tiene obras publicadas o obras que quiera publicar, entonces puede acercarse y ver la posibilidad también de incorporarse a nuestro grupo de escritores, que repito se llama la Casa del Escritor. La idea nuestra, en un comienzo y hasta hoy, y hasta que lo veremos, va a seguir siendo, digamos, la fuerza más importante que nos mueve, es encontrar una manera de generar un espacio de bienestar para los escritores, sobre todo aquellos que por distintas circunstancias de la vida y veces no pasan los mejores momentos y no tienen inclusive un lugar donde puedan ir de alguna manera a descansar, una especie de solar donde a lo mejor sin la presencia ya de sus familiares él pueda vivir y en este caso desarrollar todavía sus actividades como escritor. Por eso hablamos de una casa dedicada a los escritores. Y por el otro lado, promover la literatura paraguaya en sus dos facetas, el castellano y guaraní. Entonces, básicamente eso es lo que nos mueve. Hacemos actividades casi periódicamente, casi cada mes tenemos una actividad. Algunas de ellas ya, como esta, que yo Ara, que ya tienen, digamos, su tradición. Solemos hacer San Juan literario en la fiesta de San Juan. Solemos hacer un encuentro en primavera. Y tenemos una circunstancia a lo mejor que es bastante especial, que es el Humanoa Ara, el día de los fallecidos, de los difuntos, ¿verdad? También una noche de Navidad, y en cada uno de esos encuentros tratamos de evocar algunas de las tradiciones, algunas costumbres, y eso se matiza obviamente con la música, con la poesía, con los casos ñongüe. Como les decía, en este caso, esta noche Romeo y Julieta, una versión paraguaya de la mano de Mabel Pedroso por el grupo de teatro Arte Escénica que dirige el querido amigo Blas Alcaraz. Como es costumbre, vamos a empezar entonces con poesía, con algunos casos. La idea es pasar una noche entretenida, ni va a ser muy seria, ni va a ser muy graciosa en muchos momentos, porque vamos a movernos por todos lados. Por allá vamos a encontrarnos con alguna pareja que ya murió, que volvió otra vez a la vida, tipo pobre, que andan por ahí todavía buscando algún tipo de circunstancia para alcanzar la paz eterna. Pero vamos a recorrer por todos esos caminos. Voy a pedirle en este caso al primero de nuestro grupo que pueda hacer, e inclusive ya les anticipo, si acá en el chelo concurrente hay gente que tenga alguna obra, algún comentario que quiera hacer, levantan la mano y se incorporan. Esto va a ser como una peña. Entonces vamos a pedirle acá a Paulino Gómez. Paulino Gómez es un escritor versátil, usa castellano, usa guaraní y maravillosamente tiene sus poesías en castellano y guaraní también, y mucho de la experiencia que él tiene viene de su natal Arroyo y Estero. Acá está también gente conocida,
compañeras de Paulino que llegaron, en este caso ellas, pues son dos acá, de Arroyo y Esteban. Entonces, Paulino Gómez se va a encargar de darle la bienvenida con algunas poesías y, en este caso, si se puede, también algunos casos que él solamente sabe contar. Muy bien, muchas gracias. Les presento a Juan